La doctrina del imperialismo América Primero, liderada desde enero de 2025 por Donald Trump, tuvo expresiones de apetencia geopolítica hasta en África. La política exterior de la actual administración de Estados Unidos hacia África evidenció una ruptura con enfoques precedentes. My administration is committed to strengthening our friendships in Africa through economic development efforts that benefit both the United States and our partners. And we're shifting from AID to trade. We had AID, or aid as we sometimes call it, right to trade, and trade seems to be a foundation that I've been able to settle a lot of these disputes, like as an example, India. África es pobre y aunque ya sabíamos de sobra que no les interesa a su gente, ahora es un hecho consumado. Pero África es rica en recursos naturales y eso a ellos les basta. To that end, we have closed the USAID group to eliminate waste, fraud, and abuse, which was tremendous waste, fraud, and abuse. And we're working tirelessly to forge new economic opportunities involving both the United States and many African nations. There's great economic potential in Africa, like few other places in many ways. In the long run, this will be far more effective and sustainable and beneficial than anything else that we can be doing together. La dependencia de la ayuda exterior, particularmente en sectores críticos como la salud, expuso a los países africanos a una significativa vulnerabilidad. Estados Unidos ilustró ese riesgo de manera contundente con recortes implacables a la financiación de programas sanitarios, los cuales demostraron cómo la asistencia puede ser utilizada como una herramienta de presión o chantaje político y económico. El cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la retirada de contribuciones claves a instituciones como el Banco Africano de Desarrollo tuvo consecuencias nefastas. Y no se trata solo de reducir presupuestos, cerrar programas de ayuda, se trata de que a partir de ahora morirán muchos más niños por hambre. Washington dejó atrás décadas de un compromiso basado, al menos en su retórica, en la ayuda al desarrollo para iniciar una etapa centrada en tres ejes principales: la doctrina América Primero, el enfoque transaccional y la prioridad de la competencia por el control geopolítico global. ¿Cómo construyeron su estrategia? Pragmatismo comercial, diplomacia coercitiva, consolidación de ejes de impunidad y uso de políticas de presión sobre los diferentes actores del área. El pilar económico fue el eje central de la nueva estrategia estadounidense. La imposición de aranceles por parte de la administración Trump generó un impacto económico significativo y desestabilizador en varias naciones africanas, llegando incluso a anular de facto el trato preferencial otorgado por la Ley de Crecimiento y Oportunidad en África. El cambio en las bases de la relación de Washington con África no fue meramente administrativo, sino un reajuste estratégico con profundas implicaciones para el equilibrio de poder y la dinámica política. Los principios de la política de la Casa Blanca, articulados por altos funcionarios del Departamento de Estado, convirtieron la diplomacia coercitiva en prioridad institucional. La esencia de ese enfoque: reducir el déficit comercial de Estados Unidos y establecer relaciones basadas en una estricta reciprocidad. La política migratoria de la administración Trump quedó establecida como el tercer pilar de su diplomacia coercitiva. Por medio de la imposición de un abanico de incentivos y amenazas, Estados Unidos logró la deportación de ciudadanos africanos e incluso reubicó en el continente a migrantes de terceros países. La estrategia militar y de seguridad de Estados Unidos reflejó el mismo enfoque pragmático de su política comercial y su diplomacia coercitiva. Combinó intervenciones militares directas en teatros de operaciones clave con la reevaluación de sus convenios y una reducción del apoyo financiero a fuerzas aliadas. El cálculo estratégico: recortar el apoyo a socios establecidos y buscar términos más favorables con otras naciones. Y el ejemplo más ilustrativo es el de Somalia y Mali, donde se reflejó la lógica transaccional de la que hablábamos al principio. Acuerdos de larga data fueron suplantados por nuevos intereses. Mientras,
confrontó de manera directa a una potencia regional establecida, miembro de los BRICS y divergente a sus intereses hegemónicos como Sudáfrica. Desplegó una estrategia multifacética de presión diplomática y económica y expulsó al embajador sudafricano, a quien declaró persona non grata, justificó la suspensión de ayuda por discrepancias con la ley de expropiación de tierras y la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y decidió no participar en la cumbre del G20. En contraposición, participó de manera directa en las negociaciones para intentar disipar el conflicto sudanés, en el cual su intervención inmediata estuvo encaminada a preservar el activismo político de aliados tradicionales y contrarrestar la influencia de rivales regionales. En pocas palabras, roles duales. Mediador, pero alejado de las preocupaciones centrales del conflicto y sus dramáticas consecuencias, y el de potencia hegemónica capaz de proteger los intereses de los aliados más cercanos en la región. El análisis de las intervenciones de Emiratos Árabes Unidos e Israel en África, con la complicidad de Estados Unidos, revela una sinergia estratégica imposible de ignorar. Abu Dhabi y Tel Aviv, lejos de ser actores aislados, operan en un eje donde la extracción de recursos naturales en zonas de conflicto financia de manera directa sus capacidades militares e influencias geopolíticas. El modelo sustentado en la desestabilización regional convierte la riqueza del continente en un motor para sus propias agendas de poder. Un solo dato clave corrobora esta afirmación. En 2022, Israel fue el mayor exportador mundial de diamantes a pesar de no poseer ni una sola mina en el territorio que ocupa. A pesar de estos 12 meses de aplicar doctrinas estudiadas en los laboratorios del Pentágono, la CIA y la Casa Blanca, América Primero reveló un impacto en muchos sentidos contraproducente para los intereses de Estados Unidos a largo plazo. La estrategia tendió a erosionar la propia influencia de Washington y actuar como catalizador para la consolidación de un orden geopolítico africano más multipolar. El efecto de la presión económica aceleró la búsqueda de alianzas por parte de los países africanos, creciente gravitación hacia el ecosistema del bloque BRICS y fortalecimiento de los lazos con China y Rusia. La necesidad de soluciones autónomas africanas en materia de seguridad dio lugar a nuevas arquitecturas regionales. La formación de la Alianza de los Estados del Sahel es un ejemplo emblemático de la tendencia a garantizar la soberanía y estabilidad de forma independiente. El boicot de la administración Trump a la cumbre del G20 en Sudáfrica puso de manifiesto su desprecio por los foros de cooperación. En contraposición, la Unión Africana y la Unión Europea, sin la sombra del hegemón, reafirmaron el compromiso conjunto a defender el multilateralismo e incluyeron a la Unión Africana como miembro permanente del G20, un hecho que ofreció al continente una plataforma sin precedentes para amplificar su voz, defender sus intereses y participar de manera directa en la gobernanza económica global. Podemos hablar de que Trump tuvo en África pocos frutos y muchas tempestades. A todas luces, hay resultados que el magnate intentó evitar: el empoderamiento de un bloque geopolítico africano más autónomo, con alianzas diversas, menos dependiente de la influencia occidental y más alineada a un sur global emergente y asertivo.